Este proyecto conmovió la exposición de la Feria Mundial de 1939. Pero como todos nuestros grandes proyectos, también correspondió a un momento de crisis. 1939 se inauguró la feria, era la feria del futuro, el mundo cambiaría, se presentó el nylon, se mostraba la metrópoli en este increíble espacio donde los automóviles se veían pasar por los diferentes puentes neoyorquinos, se hacía una serie de precisiones sobre lo que sería el futuro. La gente llegaba allí y creía que lo que estaba viendo era una realidad posible. Todo estaba muy bien hasta el momento en que un grupo nazi le pone una bomba a un pabellón cercano, el pabellón de los ingleses, hace explotar la bomba, mata a unos de los funcionarios del pabellón inglés y obviamente los ingleses dijeron: no hay seguridad, nos vamos. Detrás fueron los rusos, detrás la mayoría de los países participantes. Esta feria, que comenzó con la ilusión más grande de que sería una feria que transformaría el siglo XX en una nueva perspectiva, termina con este hecho trágico. Después de que explota esta bomba, ya nadie se acordaría de esta feria mundial en Nueva York. El pabellón de Brasil, como todos los demás pabellones, debían ser demolidos al finalizar sus actividades. Se demolieron en silencio y nadie más habló de estos proyectos. Sin embargo, como latinoamericanos, yo podría decir que este proyecto presenta por primera vez en el público amplio lo que los arquitectos latinoamericanos estamos pensando en la modernidad. Veamos otros aspectos. Este es el Ministerio de Educación y Salud, el proyecto del cual les hablaba. De hecho, se le conoció como el edificio Gustavo Capanema luego de su paso por el ministerio. Es un bloque muy vertical que corresponde a un esquema que inicialmente Lucio Costa había planteado de una manera simétrica y aún con rasgos académicos. La presencia del Corbusier y la discusión con el grupo de jóvenes arquitectos hacen que ese edificio se descomponga y claramente marque esa presencia del cuerpo central, este plano definido y claro que remata en esos cuerpos ondulantes donde estarían los jardines, los sitios de recreación y la guardería para los hijos de los empleados del ministerio, articulado con un bloque que pasa por debajo. Allí vemos la relación en unas columnas de 13 metros de altura, donde las actividades culturales, las zonas de exposición, la sala de conferencias se interpenetran con esta estructura que levanta del piso el gran edificio del Ministerio de Educación y Salud. En un sector relativamente denso de Río de Janeiro, estos arquitectos generan una transformación del contexto próximo y producen una obra que hasta hoy también tiene todas las condiciones que la hacen destacable en la historia de la arquitectura moderna. Que tuvieron grandes ventajas, sí, si nosotros viéramos detalles técnicos, la piedra casi que es granito en el subsuelo, y esta piedra triturada y mezclada con cemento da una resistencia a la compresión de las más altas que uno puede imaginar. Que estas delgadas columnas puedan soportar este gigantesco edificio, tuvieron las condiciones suficientes para que esta arquitectura del concreto diera esta calidad. Ahora, en las fachadas las van a trabajar de diferente manera. La cara que recibe sol en verano tendrá estas persianas móviles. Cada una tiene un sistema donde, si yo soy el que tengo el escritorio ahí, subiré o bajaré la inclinación de las persianas, y eso hará que permanentemente esté cambiando la densidad de luces y sombras que yo veo en esta cara. Y por el otro lado habrá simplemente una gigantesca fachada flotante. Antes de las más conocidas ya estaba esta en Río de Janeiro, donde no tiene problema de incidencia directa del sol
y da como resultado esta manera de componer la arquitectura. Pero bueno, son detalles que en este caso no nos interesa. El primero de los proyectos de Burle Marx para la terraza del ministro, la oficina del ministro, y esta, la fachada que no recibe sol, que simplemente es la estructura en metal y vidrio que vemos en esta proyecto. 1938-1939 hablábamos de la Feria Exposición, la Feria Mundial en Nueva York y la Secretaría de Educación y Salud en Río de Janeiro. Luego, ya Getúlio Vargas saldrá en el 45, pero obviamente coincide con el final de la Segunda Guerra Mundial, tiene demasiados compromisos con el eje como para mantenerse en el gobierno brasileño. Luego buscará nuevamente ser reelegido y esa nueva reelección lo llevará a ocupar la presidencia y finalmente en el 53 se suicidará. Pero quien queda al mando del poder en Brasil será Juscelino Kubitschek, su médico personal de Getúlio Vargas, quien hará su plan de 50 años en 5 y llevará a que un sueño desde el siglo XIX de tener la capital en la parte central del Brasil se haga realidad. Este proyecto también contará obviamente con el trabajo de Niemeyer y Lucio Costa. Ustedes conocen los detalles del concurso, conocen también cada una de las obras de Niemeyer. En este caso no nos interesa tanto describirlas, sino marcar cómo desde el comienzo del siglo XX estos momentos donde ha habido unas crisis se ha producido una arquitectura que para nosotros es importante destacar. ¿Qué ha pasado desde esa crisis del 57 y lo que hoy nos interesa? La arquitectura del siglo XXI. El siglo XX fue prolífico. De hecho, ustedes tendrán aquí la exposición del colombiano Germán Samper, ya han visto algo de la exposición de Salmona, y muchos de los arquitectos del siglo XX ya han tenido una difusión relativamente amplia. Pero ¿qué ha pasado con este proyecto latinoamericano cuando comenzamos el siglo XXI? Quizás este es uno de los edificios simbólicos en la sección de Niterói, frente a la bahía. El arquitecto Oscar Niemeyer hace su museo de Niterói. Es un proyecto que siempre ha querido. Acuérdense del proyecto para el Museo de Arte Moderno de Caracas, una pirámide invertida, y luego cómo va modificando esa aproximación a la arquitectura museal hasta que llega a la construcción física. Una gigantesca rampa, es una placa serpenteante que permite ir ascendiendo, mirando toda la bahía de Guanabara hasta llegar definitivamente al interior del proyecto. Es un ir recorriendo el paisaje para ingresar al lugar donde el aire y el arte tienen su presencia. Próximo. Y ahí lo tenemos, una arquitectura que se ha posado en un sitio que se convierte en referente para cualquier persona que se aproxime a Río de Janeiro y que queda allí como parte de un reto para el desarrollo que tendremos a lo largo de este nuevo siglo que comienza. ¿Será eso lo que nos trae el proyecto cultural? ¿Qué es? Si nosotros hemos hablado de que la arquitectura es una expresión de la cultura y que la arquitectura latinoamericana exige ante todo definir lo latinoamericano, ¿cómo podremos entenderlo? Tal vez este proyecto no nos da toda la información. Veamos otro. Este es el proyecto que hace después del de Niterói, es el de Curitiba, el museo se llama Oscar Niemeyer, es el museo del gigantesco ojo, el suelo inclinado donde el agua asciende y desciende marcando diferentes límites y donde el espectador circula en un espacio donde las sensaciones de lo ilimitado se hacen presentes. Ya los latinoamericanos hemos trabajado en esto. No hay sino que recorrer Barragán o mirar a Dieste o mirar a muchos de los importantes latinoamericanos que trabajan en el siglo XX y encontraremos que allí hay algunas lecciones aprendidas
que se van depositando en los detalles de Oscar Niemeyer. O en estos proyectos, aquí está el sordo México, con la manera como la arquitectura de la masa se va deshaciendo, se va convirtiendo en luz y va buscando negar lo tectónico y llevándolo a una expresión tecnológica de otro tipo. Como la arquitectura de un centro comercial se puede llegar a intervenir para producir un efecto diferente. O, en este caso, otro brasileño, el señor Otake, en el 2005, en el centro de Sao Paulo, haciendo un juego de formas y colores, contrastes de materiales, técnicas que podríamos verlas aplicadas en otros lugares del planeta, intentando jugar con la luz y la forma. El mismo señor Otake, este es uno de sus hoteles, el agua como el elemento de reflejo. Oscar Niemeyer ya nos lo había enseñado, las curvas de los metales, la relación entre reflejo y realidad, y alrededor la ciudad de Sao Paulo, viéndola en esa gigantesca vidriera que califica este lugar. Y al otro lado, la mirada hacia lo urbano, allá está Sao Paulo, y aquí nosotros caminamos por este promenade acompañados por el ritmo que nos da estos elementos escultóricos y de iluminación que propone el señor Otake. Arquitectura latinoamericana. Si ingresamos al hotel, encontramos esta interpretación de la arquitectura contemporánea. Reconocemos los elementos, la horizontalidad y el metal, la transparencia, la proporción. Sin duda es una arquitectura que ya no nos habla tan claro de lo latinoamericano, que modula una globalidad, pero que es una globalidad que tendríamos que reinterpretar de otras maneras. De otras maneras que tendrían contrastes. González de León, Teodoro, hace experimentaciones con estas grandes masas. Es una escala muy mexicana, ustedes bien lo conocen. Cuando nosotros hablamos de lo grande en Colombia, no hablamos de lo grande en México, eso es más grande. Lo monumental para un colombiano no es lo mismo monumental para un mexicano. Teodoro González ha trabajado últimamente esa relación de escala y en esos gigantescos pórticos, en esas estructuras, muchas veces de unos materiales rígidos y pesados, aparece esa búsqueda de generar unos pórticos que den transparencia, que den profundidad y sobre todo que generen atmósferas. La iberoamericana, podríamos hablar de la tolteca, podríamos hablar del señor Amabilis al comienzo del siglo XX, intentando recoger lo que aprendió de uno de los arquitectos que vino con el emperador Maximiliano y que se quedó admirado de que en los lugares de batalla habían ruinas maravillosas por todo lado, y en el momento en que termina la presencia de Maximiliano, Teodoberto Maga se quedará en Mérida dibujando elementos maravillosos. Esos dibujos los tomará ya a comienzo del siglo XX señor Amabilis, el que diseñó el pabellón de México para la exposición iberoamericana del 29 en la ciudad de Sevilla, y esos experimentos que vienen desde el final del siglo XIX se condensan en estas arquitecturas, ahora en manos de Teodoro González de León.